La gente está emputada y confundida con la reforma tributaria. Y con razón. Porque el gobierno no solo presentó un mamotreto difícil de entender y que no ha hecho el más mínimo esfuerzo de explicar, sino que nos cree idiotas. Desde mucho antes de presentar el texto final, nos estaba haciendo una campaña de terrorismo emocional que aquí les vamos a narrar. Cuando tu familia te necesitó, fuiste solidario. Cuando tu vecino acudió a ti, fuiste solidario. Cuando tu amigo te pidió ayuda, fuiste solidario. Hoy tu país también necesita de tu solidaridad. Además, Duque salió a insistir que no era una reforma tributaria, sino que era una ley de solidaridad. Y escúchenlo defenderla. Esta transformación social sostenible es urgente. ¿Nos sorprende? Nah, no nos sorprende. Ya lo había hecho con las dos reformas tributarias anteriores, a las que llamó con los eufemismos ley de financiamiento y ley de crecimiento. Ay, papito lindo. Eso te lo valen como truco en un ensayo en la Sergio Arboleda, pero con nosotros no vas a jugar así. Súmele a eso que el gobierno estuvo durante meses midiéndonos el aceite, lanzando las propuestas más escandalosas, como el IVA al café. Todos podemos pagar un poquito más de ese IVA para el café y no nos va a afectar nuestros ingresos y nuestra calidad de vida. Para que luego saliera Duque como el gran salvador a decir que esa idea no iba. Escúchenlo. Yo he dicho, los productos alimenticios de la canasta básica de los colombianos no van a tener IVA del 19%, no van a tener IVA. Mejor dicho, el héroe que Colombia necesitaba. Y para completar este omelette de empute, pues el ministro Alberto Carrasquilla salió con esta joya. Pero digamos en el tema de los huevos, que 1.800 pesos la docena o algo así. Ni le pregunten al ministro cuánto cuesta un pasaje de Transmi porque fijo contesta que vale 500 pesos. Por todo esto y porque la reforma es muy difícil de entender, pues la reacción es la indignación. Nosotros también nos sentimos abrumados. Pero en lugar de hablar con Tomás y Jerónimo Uribe, nos sentamos a hablar con expertos que nos desenredaron la cabeza. O eso creemos. A lo que llegamos es que sí hay cosas muy malas, pero nos sorprendió que no todo es paila. Desmenucemos este mierdero juntos. ¿Y por qué se les ocurre meter una reforma en medio de la pandemia y cuando todos estamos jodidos? Lo que pasa es que las finanzas del Estado también están jodidas. Eso pasa por varias razones. Primero, ya veníamos cargando un hueco fiscal de 10 billones de pesos que crearon Duque y Carrasquilla por darles exenciones y regalos a los más ricos en las reformas tributarias pasadas. Segundo, por la pandemia se estima que el gobierno terminó invirtiendo 44.4 billones de pesos solo en 2020 para mejorar la capacidad hospitalaria, atender a las personas más vulnerables, proteger el empleo y revivir la economía. Aunque eso lo hizo a medias y con muchas críticas. Si quieren, vean el video que le hicimos al tema. Esa plata se gastó y fue un montón. Tercero, por toda la crisis económica, el país recaudó menos impuestos de los que tenía previstos antes de la pandemia. De 158 billones que se suponía que iban a entrar, se estima que al final solo entraron 128. Entonces teníamos que gastar mucha plata que no había, lo que nos lleva a... Cuarto, el gobierno tuvo que buscar plata y endeudarse. Por eso salió a pedir crédito. Y eso se ha traducido en que el nivel de endeudamiento del país superó el 60% del PIB, el más grande en los últimos 9 años. Quinto, tenemos el déficit fiscal más alto en los últimos 70 años. Eso significa que estamos gastando más plata de la que tenemos. Y pues no hay que ser un Nobel de Economía para saber que si usted gasta más plata de la que tiene, pues estamos en la olla. Sexto, lo más importante y doloroso, estamos en riesgo de que casi la mitad de la población quede en la pobreza. La gente tiene menos trabajo, menos ingresos y está pasándola muy mal. Entonces, sí, es una mierda que necesitemos una reforma tributaria en plena crisis, porque nos vamos a tener que meter la mano al bolsillo y no tenemos plata. Además, muchos perdieron sus empleos y la gente está sufriendo y cansada. Pero precisamente por esa crisis tan berraca en la que estamos es que necesitamos una reforma tributaria. Ah, listo, necesitamos esa reforma, pero a usted le vale huevo. Porque va a clavar a los más pobres. El pobre a pagar y el rico a disfrutar. Es cierto que el gobierno quiere que más personas declaren renta y más personas paguen impuestos. Y como no han sido claros y hubo tantos rumores, hay mucha confusión sobre quién va a pagar y qué va a pagar. Hay cálculos que dicen que para 2022 declararán personas que tienen ingresos superiores a 3.200.000 pesos al mes. Para 2023, las personas que tienen ingresos mayores a 2.300.000 pesos. Pero vean que eso no toca a las personas más vulnerables. En este país tan jodido, las personas pobres ganan menos de 632.000 pesos mensuales. Y ojo a esto porque la gente que gana esa cifra es el 67% de la población. Más de la mitad del país. Sí, escucharon bien. Más de la mitad del país gana menos de 632.000 pesos al mes. Esas personas hoy ni declaran ni pagan impuestos de renta y pues lo mínimo es que no los tocaran, como en efecto la reforma no los toca. Al contrario, todos los expertos nos dijeron que sí hay una gran apuesta en el proyecto por romper con la pobreza a través del programa del ingreso solidario. La apuesta es cubrir a 18,8
1,8 millones de personas. Para que se hagan una idea, en el 2019, cuando no había ingreso solidario, había otras transferencias que cubrían a unas 9,7 millones de personas. La propuesta de ahora es el doble. Eso puede tener efectos buenísimos. Reduciría la desigualdad a un ritmo muchísimo mayor del que llevamos y aumentaría los recursos que tiene la gente más pobre. De hecho, se calcula que el 10% de la población que tiene menores ingresos en el país va a tener más plata asegurada para sobrevivir, lo que a su vez mueve y reactiva la economía local. Además, el ingreso se suma a todas las otras ayudas que ya da el gobierno a las personas más pobres. Esta medida es tan ambiciosa y tan inesperada en un gobierno como el de Duque que muchos opinadores de la ultraderecha están molestos con ella. Duque y Carrasquilla, los mamertos inesperados. No, pues buenísimo, espectacular, maravilloso. ¿Dónde le firmo? Ahora sí, todo esto suena fantástico, pero hay que tener los ojos bien abiertos, porque uno de los grandes desafíos es lograr una buena focalización que asegure que la plata llegue a las personas que sí la necesitan. Y un ejemplo de este reto lo da el caso de Familias en Acción, donde encontraron que para el 2018 el 34% de los hogares beneficiados no eran pobres. Eso es un problemota porque si estamos haciendo todo este esfuerzo, la idea es que la plata llegue a quienes la necesitan. Por eso hay que estar pendientes porque ya sabemos que los 3 deportes nacionales de este país son el tejo, la corrupción y la burocracia inservible. Y lo que más nos llamó la atención fue esto. Con esta reforma, una persona que está en la inmunda, sin nada, vaciada, va a tener un colchón que le va a permitir vivir dignamente. No pues, gracias Duque y Carrasquilla. ¿Les armo un altar o qué? Nuestros salvadores. ¿Desde cuándo tan filántropos? Ahora me van a decir que nadie sale clavado en esta reforma. No, espérese que si hay mucha gente clavada. La reforma quiere recaudar 23,4 billones de pesos y eso no van a salir de la nada. Hablemos de la clase media. ¿Clase media? ¿Qué es esa vaina? Pues la gente de la mitad, huevona. No, mentiras, es molestando, ya. Cuando dicen que la reforma va a poner a pagar renta a la gente de la clase media, es verdad. A partir del 2023, los que tienen ingresos de más de 2.300.000 pesos tendrán que pagar ese impuesto, cuando hoy lo pagan quienes tienen ingresos por encima de 4.700.000 pesos. Sobre si esto es bueno o malo, también hay mucho debate. Unos expertos nos dijeron que esto puede perjudicar mucho a la clase media, porque son los que más han sufrido el desempleo y la informalidad. Sin embargo, otros analistas dicen que si solo se le cobra impuestos a las personas que más ganan, no es suficiente para financiar y que más personas deberían aportar. Es decir, así sea poquito, usted debería pagar o al menos declarar. Eso dice. El problema aquí es que el gobierno le está pidiendo a una clase media muy apretada que aporte, mientras los más ricos están frescos porque no los tocan tanto. Ante esta injusticia, pues es natural la rabia de la gente. Sí, es que la rabia no es solo eso. ¿Qué me dice usted del IVA? Que sube, que baja, que vuelve a subir. El IVA no es tan chévere, fácil y popular como la canción de Marvel. Antes de que presentaran la reforma, todo el mundo tenía miedo de que le iban a poner IVA a la canasta básica. Unos días el gobierno salía a decir que iba al café, a la sal, al chocolate, al azúcar, y al otro día Duque se patraciaba. Al final el gobierno le puso IVA a la canasta básica y esperaba que con tan magnánima concesión la gente no hiciera tanta bulla. Sin embargo, ojo, porque sí se pueden disparar los precios de los productos aunque no tengan IVA. Y usted podría terminar pagando más por bienes como la carne, pollo, pescado, leche, huevos, arroz, verduras, tampones y toallas higiénicas. No, pero no entiendo. Si no me van a cobrar IVA, entonces ¿por qué podría pagar más? Mire con este ejemplo cómo funciona la cosa. Imagine que usted necesita 1 kilo de carne de cerdo. Entonces va a la carnicería y lo compra. Pero ese cerdo tuvo que ser engordado en una granja con una comida por la que el productor pagó IVA. Hoy en día ese productor le puede decir al gobierno: óigame, yo pagué un impuesto para producir ese cerdo, devuélvamelo por favor. Y el gobierno le devuelve esa plata. Entonces, el costo de producción de esa carne es menor y por ende, lo que usted paga por ese cerdo también es menor. Ahora, con la reforma, el gobierno ya no le devolverá ese impuesto al productor y a usted le va a salir más caro ese pedazo de carne. Por esa y por tantas otras razones, hay que dejar de comer carne o al menos bajarle, pero bueno, eso será una discusión de otro capítulo entero. Pero volviendo, los que salen más afectados con estos cambios son, sí, adivinaron, los de la clase media. Porque a la población más vulnerable del país el gobierno les devuelve el IVA y a los ricos pues no les afecta el precio mayor. Mientras los de la clase media quedan ensanduchados, sin ayuda, pagando más, con los mismos ingresos y además pagando renta.
Bueno, pero hablando de la clase media y los jodidos de siempre, ¿qué pasa con la gente más rica? ¿A esos no los tocan nunca o qué? Pues tocarlos, así que uno diga, uff, qué intimidad tan berraca. No, si uno se pone a mirar de dónde viene la plata de los súper ricos, se encuentran con que su dinero les llega por otras partes y no solo de trabajar 8 horas en una oficina. Entonces tienen propiedades que les rentan, tienen acciones en empresas que les pagan dividendos. Y aquí es cuando uno empieza a ver que para hacer una reforma solidaria, pues le pide muy poca solidaridad a los verdaderamente ricos. Una comisión de expertos le dijo al gobierno que los súper ricos tienen demasiados beneficios tributarios y había una esperanza de que esta reforma corrigiera esto, pero no. Las fuentes nos explicaron por qué eso no mejoró con algunos casos puntuales. Por ejemplo, en el impuesto al patrimonio nos dijeron que sería recomendable que no solo los patrimonios de 5.000 millones paguen impuestos, sino que los patrimonios de 3.000 millones en adelante también lo hicieran. Y de esta manera aumentaría el número de ricos que pagan. Pasaríamos de 7.000 contribuyentes a 39.676. Poner a unas 32.000 personas más a aportar a la barra. ¡Regio! Y no se hizo. Otro ejemplo es el del impuesto a los dividendos, que son ganancias por las acciones que alguien tiene en una empresa. La crítica con esto es que la reforma le quita impuestos a las personas que ganan de 10 millones para arriba con sus dividendos y solo quedarían pagando impuestos los que ganen más de 28 millones. Esto es grave porque el Estado deja de recibir una plata que antes sí tenía. Otro punto débil son los paraísos fiscales. Y esta reforma no hace ni el mínimo esfuerzo para ponerlos a raya. A ver, algunos ricos invierten su plata en lugares donde no les cobren por tener. Y de esta manera le hacen el quite a los impuestos que les pondrían en el país. De hecho, por lo menos unos 300 billones de pesos estarían en paraísos fiscales sin pagar nada. Y con ello se podrían recaudar 18 billones de pesos si estuvieran acá. Atención, mis niños y niñas. 18 billones de pesos de los 23.4 billones que busca recaudar esta reforma. Ay, en fin, tan lindo el gobierno jugando a las estatuas. Quieticos con los ricos. Entonces sabíamos cómo tener más plata y poner a pagar a los súper ricos y no se hizo. No, pues se sabía. Lo de los ricos no me sorprende, pero cuénteme entonces qué otras perlas trae escondida la reforma. Duque hizo un collar de perlas finas con las exenciones. Vean, una de las grandes recomendaciones que le hizo la comisión de expertos al presidente fue que desmontara los beneficios tributarios que tienen algunos sectores en el país. Duque sí quitó muchos, pero dejó otros que no están justificados. Primera perla. Colombia es el segundo país de América Latina con más zonas francas. Y Duque quiere que sigamos peleando el campeonato. Por eso no las tocó. Estos lugares tienen varios beneficios tributarios, entre ellos que no pagan IVA con el fin de que atraigan inversión. Sin embargo, no está comprobado que eso sea efectivo. Y en cambio, el país deja de recibir plata por ese regalo del IVA. ¿Saben cuánta plata dejamos de recibir? Agárrense, siéntense, háganse un tecito, respiren y escuchen. 1.603 miles de millones de pesos. Segunda perla, la economía naranja. Ese término mágico sobre el cual Duque ya ha escrito varios libros e hizo un performance espectacular, pero que todavía no sabemos qué carajos es. El regalo es que les descuenta el impuesto a la renta a las empresas del sector, pero los analistas dicen que eso no está justificado, porque la economía naranja es un concepto tan ambiguo, tan vago, tan etéreo, tan nada, que se pueden colar otros sectores que terminan beneficiados sin necesitarlo. Tercera perla, le dejaron un regalazo a los hoteles que se construyan o se remodelen. Es decir, les bajaron la tarifa del IVA al 9% hasta el 2025. Se supone que ese regalo es para fomentar el turismo en el país. Pero resulta que los hoteles no son los protagonistas del turismo en el país. Ahí están los servicios turísticos, los restaurantes, los transportes, las terminales, los alquileres de carros, en fin, etcétera, etcétera. Todos ellos no tienen los mismos beneficios y son incluso más importantes que los hoteles para fomentar el turismo. Cuarta y última perla. Otro vacío que dejó el gobierno en la reforma es que, contra toda la evidencia científica que hay, no le puso un impuesto adicional a las bebidas azucaradas. El consumo de estas bebidas está relacionado con el desarrollo de enfermedades como diabetes, caries, enfermedades cardiovasculares, sobrepeso y obesidad. Estas dos últimas están cada vez más presentes en Colombia y crecen como loco en la población infantil. Sin embargo, vean la razón que da Carrasquilla para no grabar estas bebidas. Usted recordará que el presidente, digamos, tiene mucho escepticismo sobre la bondad de este impuesto. Yo mismo no estoy seguro de que ese impuesto tenga los efectos sobre las externalidades en la salud de la ciudadanía. Pero a ver, un estudio encontró que si en Colombia le pusieran un impuesto adicional del 20% a estas bebidas, el consumo se reduciría en un 32%. Y eso tendría muchos impactos positivos en la salud. Además, si lo vemos por el lado de la plata, este impuesto del 20% podría recaudar 1 billón de pesos anuales. Y en tiempos de vacas
flacas, ahí podría estar tu primer billón de pesos para la reforma. Si ya se presentó la reforma, ¿qué sigue? ¿Esto se va a quedar así? ¿No se puede hacer nada? Ahora falta la cereza del ponqué y es todo el show que están armando en el Congreso con la discusión de la reforma, donde los congresistas saben que dar un debate serio sobre este proyecto es más impopular que el jugo de tomate de árbol. De hecho, una encuesta mostró que el 82% de los colombianos no elegiría un candidato que vote a favor de esta reforma. Nosotros, después de todo este enredo, llegamos a algunas conclusiones. 1. Sí necesitamos plata. 2. Sí es bueno que el Estado le dé una mano a los más pobres, así salgan a chillar los de ultraderecha. 3. El gobierno está clavando a la clase media. 4. No le pide lo mismo a los súper ricos. 5. No están sacando dinero de donde deberían sacar. Entonces, 6. Ese discursito huevón de la solidaridad, empáquenme, porque no es cierto y no se lo aplican a todos. Y 7. Venga, ministro, todo bien, de bacán. Aquí entre nos, cuéntenos dónde consigue los huevos tan baratos. Es que la calle está dura. Oiga, apoyamos el paro y sabemos que hay buenas razones para marchar contra este gobierno ineficiente. Obvio, con el tapabocas bien puesto y todos los protocolos de seguridad. Nos parece además un atropello la decisión del Tribunal de Cundinamarca de prohibir el paro, porque la protesta es un derecho y no necesita tener el permiso de nadie. De hecho, que eso se haga así, en plena pandemia, es una muestra de que la gente ya no aguanta más. Como dijo Residente de Calle 13, si un pueblo protesta y marcha en medio de una pandemia es porque su gobierno es más peligroso que un virus. Ojalá Iván Duque escuche. No olviden por favor darle me gusta a este video, compartirlo, contarnos en los comentarios qué les pareció y suscribirse y activar la campanita. Hasta la próxima.